Hoy, cerca de 400 alumnos de enseñanza media escucharon por cerca de 2 horas las impresiones del senador PS, Juan Pablo Letelier, el asesor en materia de educación de Sebastián Piñera, Harald Beyer, y la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria, Patricia Mate, acerca del tema. Esta última se mostró optimista frente a la nueva Ley General de Educación y destacó que una red de colegios de altos estándares de calidad debe ser accesible para todos. O sea, todo sistema educacional requiere tener una institucionalidad, un marco legal que le permita funcionar. Creo que este marco legal, con las leyes complementarias, Agencia de Calidad, que incluye la Superintendencia, y el Consejo Nacional de Educación, va a quedar una ley que va a permitir a todos los actores saber lo que viene hacia adelante. El senador PS, Juan Pablo Letelier, se centró en criticar las falencias de la Ley General de Educación, remarcando que no aborda aristas fundamentales de la materia. La ley no aborda los temas de financiamiento, no aborda el tema de los profesores, no aborda el tema de quien administra la educación pública, no aborda el tema del estatuto docente. Es decir, hay muchas cosas que la Ley General de Educación, que debería ser general, no aborda. Y por eso, disculpen la forma de decirlo, pero yo muchas veces he calificado la LEGE como la ley peor es nada. Por su parte, Harald Beyer, director académico del Centro de Estudios Públicos y asesor educacional de Sebastián Piñera, se centró en promover el buen funcionamiento de las instituciones educacionales y criticó la mala administración de los fondos en la materia. Un cambio de enfoque tremendo. Es algo que no tenía la educación escolar chilena y que existe en otros países. Si no es casualidad que los otros países lo hagan mejor. Si tienen estas instituciones que de alguna forma están constantemente presionando, estimulando, motivando los establecimientos a hacerlo mejor. Nosotros no teníamos eso. Teníamos la información de los padres y eso algo ayudaba. Pero era muy imperfecto. Y de hecho la información era imperfecta también. Esta ley también mejora la información y por lo tanto a través de esa vía genera un mecanismo adicional de estímulo. ¿De acuerdo? Y esta no es una agencia burocrática, sino una agencia muy profesional orientada a ese propósito. Todos los panelistas concluyeron que la educación chilena no está para darse gustitos ideológicos y concordaron en que la meta ahora es disminuir la enorme brecha que existe en la educación, tanto dentro de Chile como en relación con países desarrollados como Australia y Alemania. El diputado Manuel Rojas. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Insunza por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero transmitir aquí que yo hace 20 años, durante la dictadura, estaba manifestándome y marchando en contra de la municipalización de los liceos y de las escuelas, porque sabíamos en ese entonces, el año 86, cuando se procedió a esa medida, lo que iba a ocurrir. Es decir, desigualdad en la educación, deterioro de la calidad, sobre todo de los liceos de las comunas más pobres, y también a un fomento de la privatización de la educación. Y eso estamos viendo hoy día parte de sus resultados. No es solo esa medida, sino que también un conjunto de otros cambios cosméticos que en algunos campos también hemos introducido. Pero lo que estamos discutiendo hoy es que la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que solo defiende la libertad de enseñanza y la equivale al mercado, no está dando los resultados y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Yo quiero aquí traer el recuerdo de que la Constitución del 80, en todo su capítulo 3 de las garantías constitucionales, lo que hace es mirar al país desde un espejo retrovisor, porque lo que quería únicamente era que no se repitiera el fantasma de la Escuela Nacional Unificada. No está mirando al futuro, sino que está mirando al pasado. Y la ley orgánica, escrita y redactada entre gallos y medianoche, promulgada un día antes de que asumiera el nuevo gobierno, solo quiere reflejar eso. Y yo quiero decir acá, después de escuchar este debate, que lamento mucho que la oposición nos lleve o nos proponga un diálogo de sordos. No he escuchado ninguna proposición de definiciones sobre lo que queremos hacer. Lo que hay es una lista de quejas y de búsqueda de culpables. El discurso del diputado Errázuriz es quién es el culpable. El discurso del diputado Kass es una lista de citas irrelevantes para lo que estamos discutiendo. García Huidobro nos plantea un debate meramente administrativo.
No hay sentido de país en lo que están planteando. Y eso es lo que está cansando también a los estudiantes. Lo que yo quiero recoger de esto es que los estudiantes nos están remeciendo respecto de un discurso de la complacencia sobre Chile. Y tenemos que recoger ese espíritu. Yo lo que veo es que la presidenta Bachelet está recogiendo ese cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que venir a tratar aquí. Y quiero decir, o escuchamos ese reclamo de fondo, o este Congreso va a perder la oportunidad de liderar un cambio y también de recuperar su prestigio. Terminó su Esa tiempo, es la diputado. tarea que nosotros tenemos que hacer. Y cierro solamente con esto los 8 segundos que me quedan, señor presidente. Y es que mi preocupación es que el movimiento estudiantil termine con un sentimiento de frustración y que no seamos capaces de canalizar esa energía potente y útil en un discurso más grande. Eso es lo que yo creo que nosotros estamos llamados a conversar acá. Muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Insunza. El enredo con la Ley General de Educación se debe única y exclusivamente a que el gobierno tiene adentro, en su interior, un tremendo conflicto entre los que son superestatistas y los que no lo son, o son medianamente estatistas. La ley se discutió durante 7 meses por gente capaz y de buena voluntad. Se llegó a un acuerdo que incluía la redacción al detalle de la ley. Y eso fue lo que se resolvió hacer a fines de noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado, y que el gobierno lo anunció como el gran acuerdo grande. Pues bien, el texto convenido para la futura ley tenía como preocupación central el que la educación gratuita fuera de mejor calidad. La ley, por lo tanto, se refiere a la educación pública y se refiere también a lo que se llama educación particular subvencionada. Las dos son variaciones de educación gratuita. Ahora, por lo tanto, nadie puede decir que la ley no haya abordado lo que se llama educación pública. Por supuesto que lo abordó y se preocupó la ley de las subvenciones diferenciadas, de la agencia de calidad, de la superintendencia de educación, todos esos temas. Resulta ser de que una vez que se quiere promulgar la ley, dentro del gobierno se produce una verdadera revolución y los sectores más estatistas, los que más quieren controlar la educación, dicen que ellos no van a votar por la ley a menos que se diga que el Estado va a atender antes que a la educación particular subvencionada a lo que se llama educación pública. Bueno, ese es el punto de tope, que al producirse esta indicación por el gobierno se viene a confirmar el intento de estatizar la educación que opera todavía en la cabeza de muchas personas en el gobierno. Hay que hacer ver que no solo lo que ya dije, que la ley abarca por supuesto a la educación pública en el texto convenido, sino también de que el gobierno destina 7.800 millones de dólares a la educación, lo que viene a ser 1/5 del presupuesto nacional. Y sin embargo, hay muchos municipios que no pueden mejorar la educación por falta de plata. Hay muchos municipios que no pagan las cotizaciones de previsión de sus profesores. Y muchos municipios que no pueden mejorar la educación porque tampoco tienen gestión de la educación. Entonces el gobierno, en lugar de querer arreglar, entre comillas, el problema de la educación con una indicación de 5 líneas, lo que tiene que hacer es administrar mejor los fondos que tiene para la educación. Ya el año pasado vimos el episodio de la destitución de la ministra Proboste, no el año pasado, este año. ¿Eso se debió a qué? A que andaban 262.000 millones de pesos dando vuelta por el mundo y no se sabía dónde estaban y todavía no se sabe, porque todavía no lo sabemos. Entonces, si cree la izquierda de que se va a arreglar la educación con una indicación, están muy equivocados. A nosotros no nos preocupa tanto la educación pública como los alumnos de la educación pública. Y esa es la diferencia. A ellos les preocupan las nociones, los slogans, y a nosotros nos preocupan las personas concretas, los alumnos de carne y hueso. Y eso es lo que está en discusión. Nosotros no vamos a dejar que se altere el sentido de fondo de la ley simplemente para satisfacer prejuicios ideológicos de la izquierda chilena.